Bueno, esta es la primera parte de la charla de ventilación y mecánica respiratoria. En esta charla vamos a examinar conceptos básicos de volúmenes pulmonares, de distensibilidad de las vías aéreas. ¿Qué es la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar es el intercambio de aire entre la atmósfera y el alvéolo. Es uno de los procesos fisiológicos fundamentales del aparato respiratorio, junto con la difusión, junto con el transporte de gases. Aquí vemos una representación simbólica de lo que es la ventilación y distintas características del mismo. En este lado vemos los volúmenes y en este lado vamos a ver una serie de flujos. Comencemos a detallarlos. Este es el volumen corriente, que es el volumen normal de aire que entra y sale en cada movimiento inspiratorio o expiratorio en un adulto. Bien, si nosotros movemos alrededor de 500 mililitros de aire y asumiendo una frecuencia respiratoria promedio de 15 respiraciones por minuto, la ventilación total, o sea, la cantidad total de aire que se intercambia entre la atmósfera y el alvéolo, sería de 7500 mililitros minuto. Pero resulta de que de cada 500 mililitros, 150 se van a quedar en las vías aéreas de conducción. Bien, con lo cual solamente 350 mililitros van a llegar al espacio alveolar. Esto quiere decir entonces que la ventilación alveolar va a ser igual a los 350 que van a llegar finalmente mililitros de volumen que van a llegar al alvéolo por una frecuencia respiratoria de 15. Es decir, la ventilación alveolar es de 5250 mililitros minuto en este ejemplo. Haciendo una pequeña proporción, la ventilación alveolar equivale a los 2/3 de la ventilación total. ¿Y qué es la ventilación alveolar? Es el volumen de aire que está disponible efectivamente para el intercambio gaseoso a nivel alveolar. La ventilación total se puede medir pidiendo al paciente, por ejemplo, que respire sobre un dispositivo que me permita separar tanto el aire inspirado como el aire expirado y recolectando todo el aire expirado. Estimar en el paciente la ventilación alveolar es mucho más complejo. Un método para poder estimar entonces la ventilación alveolar en un paciente es medir la ventilación del espacio muerto y restarlo a la ventilación total. Bien. El otro método sería utilizar la ecuación de la ventilación alveolar, que es la que vemos acá. En esta ecuación se asume que todo el CO2 que proviene de una muestra de aire expirado va a provenir del espacio alveolar. No proviene no existe forma de que ese CO2 provenga del espacio muerto. Entonces, en ese sentido, esa cantidad de CO2 que nosotros podemos recolectar en un paciente va a ser igual
a la ventilación alveolar por la fracción o por el porcentaje de esa masa de aire que tiene CO2, o llamado también fracción de CO2. Y dado que la fracción de CO2 o el porcentaje de aire que contiene CO2 es proporcional a la presión arterial de CO2 por un factor de transferencia, podemos asumir entonces que la ventilación alveolar va a ser igual a ese factor de transferencia, esa constante, por la cantidad de CO2 expirado sobre la presión arterial de CO2. Bien, esta parte de la ecuación es la que está reemplazando a lo que hablamos anteriormente de la fracción de CO2. O sea, originalmente es fracción de CO2 por por ventilación de CO2, y la fracción de CO2 se reemplaza por este término. Bien, esta ecuación se conoce como la ecuación de la ventilación alveolar. Esta ecuación, más allá del cálculo, tiene un aspecto conceptual importante. Como vemos, la ventilación alveolar tiene una relación inversa con la presión arterial de CO2. Es decir, hablamos de hipoventilación, ¿sí? En la hipoventilación se está reduciendo por alguna patología la ventilación alveolar. Y el grado de reducción de la ventilación alveolar va a ser inversamente proporcional a la presión arterial de CO2. Por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular, un paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea, o un paciente que está sedado, son 3 ejemplos en los cuales existe una reducción en la ventilación alveolar. Y si nos queremos preguntar qué tanto está reducida esa ventilación alveolar, tomando una muestra de gases sanguíneos, podemos establecer el grado de reducción en la ventilación alveolar. Bien, es decir, para poder establecer la magnitud de la hipoventilación, el tomar y el conocer la presión arterial de CO2 va a ser un indicador de la magnitud de reducción de la ventilación alveolar. Bien. Otro aspecto interesante en esta gráfica es el espacio muerto anatómico. Habíamos dicho de que de cada 500 mililitros de volumen corriente o volumen tidal, 150 se van a quedar en las vías aéreas de conducción. Bien, es posible también estimar el volumen del espacio muerto. Bien, pero antes tenemos que decir de que existen 2 tipos de espacio muerto: el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es este que vemos acá, ¿sí? Que es el volumen de aire que se queda en las vías aéreas de conducción. El espacio muerto fisiológico va a ser la proporción de el gas alveolar en el cual no va a existir un intercambio de CO2 por alguna patología. Por ejemplo, en general, tanto el espacio muerto anatómico como el espacio muerto fisiológico, el cual vamos a detallar un poco más adelante, son iguales. Pero en pacientes con neumopatía por desequilibrio en la ventilación-perfusión, es decir, pacientes donde hay unidades alveolares
que ventilan, mas no hay perfusión sanguínea, va a existir un desequilibrio en el espacio muerto anatómico frente al espacio muerto fisiológico. En esas unidades que ventilan, donde existe una alteración en la ventilación-perfusión, se va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Aquí lo vemos claramente representado. El espacio muerto anatómico va a corresponder a ese volumen de aire que se va a quedar en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, hasta los bronquiolos respiratorios, o sea, hablamos de segmentación 16-17. Esto es el espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico es cuando existen unidades ventiladas pero no perfundidas. Bien. Cuando existen unidades que están ventiladas mas no están perfundidas, por ejemplo, un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, no va a existir en esta unidad, no va a existir intercambio gaseoso, porque no va a llegar sangre. Llega el oxígeno, pero no hay intercambio gaseoso, porque no hay sangre debido al trombo. En esta unidad, entonces, hablamos de que el espacio muerto fisiológico está aumentado. ¿Por qué? Porque no es una unidad en la cual no hay intercambio de CO2. Y acordémonos que el espacio muerto fisiológico es justamente una unidad en la cual existe intercambio gaseoso. Ahora, supongamos que un paciente tiene un aumento en el espacio muerto. Si el paciente aumenta la ventilación total para compensar el aumento en el espacio muerto, no se presentará ninguna alteración. Bien. Es decir, se puede compensar el aumento del espacio muerto aumentando la ventilación. Los dos espacios muertos, tanto el anatómico como el fisiológico, son casi iguales. Pero el fisiológico aumentará, como hemos dicho, en personas que tienen neumopatías. Sin embargo, si el paciente permanece con una ventilación constante y se presentara un aumento o un paciente que tenga justamente esta ventilación constante y sea incapaz de aumentarla, porque tiene, por ejemplo, una patología neuromuscular que le impide aumentar la ventilación, se va a producir en primera instancia una disminución en la ventilación alveolar. Es claro. ¿Sí? Y también se presentará un aumento en la presión arterial de CO2. Bien, repito, tenemos un paciente que es incapaz que permanece con una ventilación constante, bien, pero que por una patología base no puede aumentar, es incapaz de aumentar la ventilación. Esto lo llevará a que se aumente la presión arterial de CO2. Bien. El valor normal del espacio anatómico es más o menos de 150 mililitros, como vimos en la diapositiva anterior. El espacio muerto fisiológico es una medida funcional del volumen de los pulmones donde no se intercambia CO2. En la medida en que haya unidades donde no intercambie CO2, aumenta el espacio muerto fisiológico. Y tiene un valor muy similar al anatómico en personas normales, o sea, de 150 mililitros. Born describió un método para calcular el espacio muerto fisiológico, con base en la premisa de que todo el CO2 que se expira proviene del gas alveolar.
y ninguno del espacio muerto anatómico en el que no se realiza intercambio. Y esta es la ecuación de Bohr para estimar el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto entonces fisiológico va a depender del volumen corriente y va a ser directamente proporcional a la diferencia entre la presión arterial de CO2 y la presión de CO2 en el gas expirado. Bien, inversamente a la presión arterial de CO2. Así como veíamos en la ecuación de la ventilación alveolar, el volumen del espacio muerto tiene una relación inversa con la presión arterial de CO2. Pues podemos decir de que en un paciente que tiene hipoventilación vamos a encontrar un aumento en la presión arterial de CO2 y vamos a encontrar un aumento en el espacio muerto fisiológico. Bien. Y entre más diferencia exista entre la cantidad de CO2 que está en las arterias, bien, y la que el paciente expire, ese volumen de espacio muerto será mucho mayor, como es lógico. Bien. Ahora, el movimiento, la ventilación va a depender esencialmente de una bomba que va a permitir intercambiar gases en los dos movimientos respiratorios, en la inspiración y en la expiración. En la inspiración, el principal actor es el diafragma, un poderoso músculo que cuando se contrae va a comprimir el material abdominal, más o menos se comprime, se comprime 1 centímetro y en una inspiración forzada más o menos desciende hasta 10 centímetros. Bien. Están los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos y pectorales, que van a jugar un papel muy importante cuando el paciente tenga dificultad respiratoria y van a ser visibles clínicamente. Y en la expiración es un movimiento pasivo solamente cuando hay una expiración prolongada, dificultosa, es cuando van a aparecer los músculos abdominales, los rectos, oblicuos y el transversal, y los intercostales internos. Esto es lo que vemos anteriormente. El diafragma se desplaza hacia abajo 1 centímetro en la respiración normal, aumentando tanto el diámetro transversal como el diámetro anteroposterior del tórax. Bien, y se desplaza hasta 10 centímetros en una inspiración forzada. Aquí lo vemos. Cuando existe una parálisis diafragmática, el diafragma asciende durante el movimiento inspiratorio, o sea, es totalmente contrario a lo que ocurre normalmente. Y eso se conoce como respiración paradójica. Bien, el diafragma en vez de descender asciende cuando existe una parálisis diafragmática. La expiración es un proceso totalmente pasivo, solamente es activo en el esfuerzo y en la hiperventilación voluntaria. Vemos acá la configuración de los músculos intercostales externos que van a participar en la inspiración y los internos que van a participar en la inspiración. La contracción de los músculos abdominales externos van a empujar, como el asa de un balde, van a empujar las costillas hacia arriba y hacia adelante. Entonces los músculos intercostales externos van a empujar las costillas hacia arriba y hacia adelante para aumentar el diámetro AP. Los músculos intercostales internos que participan en la expiración van a hacer todo lo contrario. Van a empujar las costillas
hacia abajo y hacia adentro, o sea, reduciendo entonces el diámetro AP. ¿Listo? Entonces los externos van a movilizar las costillas hacia adelante y hacia arriba, los internos hacia abajo y hacia adentro. Bien. Hablemos de los volúmenes pulmonares. Los volúmenes pulmonares, la capacidad pulmonar total o total lung capacity, va cambiando a medida que van pasando los años. No es lo mismo la capacidad pulmonar total en un recién nacido, en un hombre adulto frente a una mujer adulta incluso. Bien. En un recién nacido, la capacidad pulmonar total es de 160 mililitros, mientras que en un adulto varón de 20 años se estima en 6 litros y en una mujer de 4.2 litros. Ahora, ¿de qué se compone? ¿Cómo podemos clasificar o subdividir esta capacidad pulmonar total según los movimientos inspiratorios y expiratorios? Esta es la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, entonces, se puede dividir en una capacidad inspiratoria y en una capacidad residual funcional. Bien. Ahora, las capacidades son las sumas de volúmenes. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria es igual a la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional va a ser igual a la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Hay una capacidad vital, una capacidad que conocemos como capacidad vital, que es la suma de la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. Bien. Cuando un individuo está respirando, está movilizando exclusivamente un volumen corriente. Cuando hace una inspiración forzada, el paciente entonces va dependiendo del esfuerzo que haga, puede llevar a que complete su capacidad inspiratoria, o sea que en un momento dado en el pulmón exista un volumen de aire igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y si ese mismo paciente después de una inspiración máxima hace una expiración forzada, el paciente va a eliminar todo el volumen de reserva inspiratoria, todo el volumen corriente y va a eliminar también el volumen de reserva expiratoria. Eso es lo que conocemos como capacidad vital. Y eso es lo que medimos en la espirometría. Bien. En la espirometría, por ende, entonces no podemos medir el volumen residual. Y con una espirometría podemos medir la capacidad vital. ¿Listo? Pero no podemos medir el volumen residual. Es decir, con una espirometría no podemos estimar la capacidad pulmonar total, solamente la capacidad vital. Bien. Ahora, la capacidad residual funcional equivale más o menos al 50% de la capacidad pulmonar total. Bien. El volumen residual equivale más o menos al 35% de la capacidad pulmonar total. Bien. En un individuo sano, pero este volumen residual puede aumentarse o disminuirse en presencia de patologías. Bien. Estos valores son el porcentaje de lo que según la edad y las características antropométricas del paciente
debe tener su volumen residual, o la relación volumen residual y capacidad residual funcional, o la capacidad pulmonar total cuando las medimos no con espirometría, sino a través de métodos pletismográficos. Bien, cuando en un paciente se hace una pletismografía, sí se puede medir la capacidad pulmonar total y por ende se puede estimar el volumen residual. Bien, normalmente el volumen residual del paciente debe estar hasta en un 25% del valor predicho. La relación entre el volumen residual y la capacidad residual funcional entre un 60 a un 135% del predicho, y en la capacidad pulmonar total entre un 80 a un 120% del predicho. Es decir, estos son los marcos de referencia, estos intervalos, con el cual vamos a interpretar cuando tengamos una espirometría en la mano, si el paciente tiene o no tiene una reducción o un aumento en el volumen residual, o tiene o no una alteración en su capacidad pulmonar total. Bien, esto lo detallaremos un poco más adelante, lo que es la interpretación de los valores pletismográficos. Esto es entonces justamente lo que hablamos de lo que hace la pletismografía. Para poder estimar ese volumen residual, entonces se puede basar en la ley de conservación de la masa, donde siempre se tiene que mantener una concentración y un volumen o utilizando la ley de Boyle, siempre manteniendo una relación ya no entre concentración y volumen, sino una relación entre presión y volumen. Miremos un poco cómo se mide utilizando la ley de conservación de la masa, es decir, la proporcionalidad entre la concentración y el volumen. ¿Sí? Si nosotros al paciente le administramos un gas con una concentración que nosotros conocemos y con un volumen que nosotros conocemos, ese paciente va a comenzar a respirar este gas que nosotros estamos administrando. Y después de una cantidad de tiempo determinado, este gas que nosotros administramos va a alcanzar un equilibrio tanto en la cantidad como en el volumen que va a existir en el pulmón. Bien. Entonces, de esta manera, si nosotros ya conocemos la concentración de lo que administramos y podemos conocer uno de estos dos parámetros, vamos a poder estimar toda la ecuación. Es decir, al nosotros conocer la concentración 1 y la concentración 2, y después de una cantidad de tiempo alcanzar el equilibrio, la concentración que yo mida acá, después del equilibrio, va a ser la misma concentración que este paciente va a tener en el pulmón. Bien, o sea, es decir, voy a conocer la concentración 2. Y conociendo la concentración 2, y al conocer la concentración 1 y el volumen 1, ya voy a poder estimar el volumen 2, que es lo que yo finalmente quiero estimar. ¿Sí? El volumen pulmonar total, ¿sí? O la capacidad pulmonar total, el total lung capacity. Bien. Ahora, normalmente entonces habíamos dicho de que existe un volumen residual que solamente puedo ver por pletismografía, por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior, administrando un gas a una concentración y a un volumen específico, esperando su equilibrio y estimando la concentración 2 para estimar el volumen 2. Y existe la capacidad inspiratoria, que es, bien, la capacidad inspiratoria, recordemos que es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Ahora, en pacientes que tienen una patología obstructiva,
se va a aumentar el volumen residual. Justamente estos pacientes tienen una incapacidad expiratoria. Al tener una capacidad expiratoria, se va a aumentar el volumen de aire que se queda atrapado. Es decir, se va a aumentar directamente su volumen residual. Por lo tanto, en un paciente que tiene una patología obstructiva como el asma, existe un aumento en el volumen residual y existe un aumento en la capacidad residual funcional, por ende. Bien. Entonces, si yo le hago una pletismografía a un paciente que tiene una patología obstructiva, por ejemplo, como el asma, yo voy a encontrar de que su volumen residual sí va a estar aumentado y su capacidad residual funcional está aumentada. Bien. Así como va a estar aumentada, y aquí lo vemos gráficamente, la relación entre el volumen residual y la capacidad residual funcional. Bien. El volumen residual usualmente es el 35%, aquí es más del 35%. Bien. Y esto en relación a la capacidad residual funcional también está aumentada, que sería este segundo valor. Bien. Ahora, luego que un paciente, cuando un paciente agota o está en su capacidad residual funcional en el ciclo respiratorio, ese momento justo antes de la inspiración es el momento en el cual el paciente tiene en su aparato respiratorio un volumen igual a la capacidad residual funcional. Es decir, en ese momento, en ese justo momento antes de una inspiración, no existe un intercambio de aire, dado que la presión atmosférica es igual a la presión alveolar. Bien, obviamente este punto en un paciente con una patología obstructiva se va a desplazar y se va a desplazar por la presencia de atrapamiento aéreo. Hablamos de hiperinsuflación al aumento más de lo normal de la capacidad pulmonar total. Hablamos de atrapamiento aéreo al aumento justamente en el volumen residual y por ende en la capacidad residual funcional. Existen situaciones clínicas en las que no siempre existe atrapamiento aéreo junto con hiperinsuflación. Hay pacientes en los cuales se puede ver un aumento en el volumen residual, es decir, hacemos el diagnóstico semiológico de atrapamiento aéreo, pero no existe un aumento tan marcado de la capacidad pulmonar total. Bien. O puede también existir el caso de que exista atrapamiento aéreo en presencia de hiperinsuflación. Bien. Entonces, para concluir, hablamos de hiperinsuflación cuando existe un aumento en la capacidad pulmonar total del paciente. Hablamos de atrapamiento aéreo cuando existe un aumento en el volumen residual y por ende en la capacidad residual funcional. No siempre que existe atrapamiento aéreo va a existir hiperinsuflación. Bien. ¿Y cómo hacemos estas descripciones semiológicas? A través de la pletismografía, interpretando justamente los valores de las capacidades residual funcional y la capacidad pulmonar total que me ofrece una pletismografía. Bien. Aquí vemos un paciente normal que tiene un volumen residual que es el 35% más o menos de la capacidad pulmonar total y su volumen y su capacidad residual funcional es un 50% de la capacidad pulmonar total. Este es un paciente, entonces, esta segunda gráfica es un paciente con una fibrosis pulmonar. ¿Qué ocurre en un paciente con una fibrosis pulmonar? Un paciente
que tiene una disminución en la distensibilidad pulmonar. Es un paciente en el cual, en términos generales, vamos a observar una disminución de la capacidad pulmonar total. Al ser un pulmón mucho más rígido, tiene menor capacidad para almacenar el volumen pulmonar. Bien, entonces existe una reducción principalmente de la capacidad pulmonar total. Vemos que el cambio en el volumen residual no es muy significativo, ¿sí? Sí se disminuye un poco, proporcionalmente se disminuye un poco más la capacidad residual funcional que el volumen de reserva. Bien. Y este es un paciente con una enfermedad neuromuscular, es muy distinto. Bien. En un paciente con una enfermedad neuromuscular sí va a existir una disminución marcada del volumen residual. Bien. Sí va a existir un aumento marcado en el volumen residual. Es un paciente que tiene incapacidad para almacenar un volumen, ¿sí? Y obviamente el principal volumen que se ve afectado es el volumen residual. Mientras en un paciente que lo que tiene es debilidad muscular, el paciente con debilidad muscular lo que va a presentar es al contrario, es un aumento en el volumen residual, porque el problema de él no es un problema de capacidad para alojar un determinado volumen. El problema de este paciente es un problema, es una dificultad para eliminar, para sacar justamente el volumen residual. Entonces su volumen residual, debido a la debilidad muscular, está aumentado. Bien. Entonces, estas son patologías de tipo restrictivo. Bien. En la patología de tipo restrictivo se disminuye la capacidad pulmonar total. Bien. Pero pueden existir un patrón restrictivo con un volumen residual normal, con un volumen residual disminuido y con un volumen residual aumentado. Y dependiendo de eso vamos a poder sospechar o corroborar que estamos ante un paciente que tenga fibrosis pulmonar, en el caso de que tenga un volumen residual normal, un paciente que tenga una deformidad en la caja torácica, que existe una disminución del volumen residual, o estamos ante un paciente con una enfermedad muscular donde existe un aumento del volumen residual, pero todos en presencia de una disminución de la capacidad pulmonar total. Entonces, sintetizando, en un paciente con una patología obstructiva, por ejemplo, como el asma, existe un aumento en la capacidad pulmonar total. Esto es lo que nosotros conocemos como hiperinsuflación. Y existe principalmente atrapamiento aéreo, que es el aumento en la capacidad residual funcional a expensas de aumento en el volumen residual. En la patología restrictiva, vamos a ver es una disminución en la capacidad pulmonar total. Y esa disminución se puede dar con un volumen residual normal, como en el caso de la fibrosis, con un volumen residual disminuido, como en el caso de un paciente con una enfermedad de la caja torácica, una malformación, por ejemplo, la caja torácica, o un volumen residual aumentado, que es cuando se da en pacientes que tienen enfermedades neuromusculares. Bien. Ahora ya tenemos claros los volúmenes, ahora incorporemos la presión. La relación entre la presión y el flujo es lo que vamos a conocer como resistencia. Bien, entre más presión tenga que ejercerse en cualquier vía de conducción para lograr un determinado flujo, va a significar de que estamos ante la presencia de resistencia en ese sistema. Ahora, la relación entre la presión y el volumen es lo que conocemos como compliance o distensibilidad. Bien, entonces la cantidad de presión que necesito para alcanzar determinado volumen es lo que denominamos el compliance o la distensibilidad. Bien.
Entonces la relación entre presión y flujo es resistencia, la relación entre presión y volumen es el compliance. Vamos a examinar el compliance. Si se conecta un pulmón extirpado de un animal, lo canulamos y lo sometemos a diferentes presiones, ¿sí? A diferentes presiones que nosotros podemos manipular, o sea, haciendo el efecto que tendría el diafragma, modificando, disminuyendo entonces la presión torácica, y graficamos los cambios de volumen con un neumotacómetro, vamos a poder entonces hacer una gráfica donde miremos cómo a medida que vamos aumentando la presión, cómo va cambiando el volumen del pulmón. Bien, esta es la curva volumen-presión. Bien. Esta es la curva inspiratoria y esta es la curva expiratoria. Bien. Lo primero que vemos es que la curva inspiratoria es muy distinta a la curva expiratoria. Bien. En términos generales, se necesita mayor presión para un cambio de volumen en la expiración que en la inspiración. Bien. En general, se necesita un mayor cambio en la presión para generar cambios en el volumen cuando se expira que cuando se inspira. Bien. Esta curva es lo que llamamos un patrón en histéresis. Pero ¿qué ocurre en esta gráfica? Además de que vemos de que para la expiración se necesita una mayor presión para lograr cambios de volumen que en la inspiración, vemos de que después de cierto volumen, de cierto valor de presión, también alcanzamos como una meseta. Bien. Por más aumento en la presión que se realice en el sistema, no vamos a obtener un mayor cambio en el volumen. Bien. En este gráfico, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? La presión que está aquí dentro del pulmón va a ser un fiel reflejo de la presión atmosférica, que es la que estamos justamente manipulando. ¿Sí? Por lo que en el eje de las X, lo que estamos en verdad graficando es esa diferencia entre la presión alveolar y la presión que se encuentra fuera del alvéolo. ¿Bien? Y eso es lo que conocemos como presión transpulmonar. Entonces, presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión alrededor del pulmón. Bien. Como en este ejemplo, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, eso quiere decir de que todo lo que se representa en esta gráfica es pura presión transpulmonar. Vamos a llamar distensibilidad a la pendiente de esta curva. O sea, distensibilidad es el cambio de volumen por unidad de presión. En el ser humano, la distensibilidad del pulmón es de 200 mililitros por centímetro de agua. Pero ¿qué ocurre con esta pendiente? A medida que el pulmón se somete a presiones más elevadas, hay menor cambio de volumen, es decir, hay menor distensibilidad. Es decir, a presiones elevadas se disminuye la distensibilidad, es decir, el pulmón se vuelve más rígido. Bien. A presiones elevadas existe una disminución en la distensibilidad o en lo que sería la pendiente de ambas curvas. Bien. Nuevamente, cambios vemos acá que lo que graficamos finalmente es la presión transpulmonar sobre el volumen pulmonar.
La distensibilidad del pulmón va a depender entonces, depende del tamaño del pulmón. Entre más grande sea el pulmón, se va a alcanzar entonces también un mayor volumen por cambio de unidad de presión. Bien, este es el comportamiento normal que veíamos. Se alcanza una meseta después de cierto grado de presión. En pacientes que tienen como acabamos de mencionar, la distensibilidad va a depender del tamaño del pulmón. En un paciente que tiene una capacidad pulmonar total, por ejemplo, un paciente con una patología restrictiva, como las que vimos anteriormente, una fibrosis pulmonar, un paciente con una enfermedad neuromuscular o una enfermedad de la caja torácica, son pacientes donde existe una disminución en el volumen pulmonar, el tamaño del pulmón, y por lo tanto se va a reducir su distensibilidad. Entonces, esta es la curva de un paciente con una patología restrictiva, una reducción en la distensibilidad. Y un paciente que tiene un aumento en la total lung capacity, capacidad pulmonar total, por ejemplo, un paciente con una patología obstructiva, vamos a observar un incremento entonces en la distensibilidad. Bien. Ahora, es decir, la distensibilidad va a estar reducida en pacientes que tienen fibrosis, como lo vimos anteriormente. Pero existen otras patologías donde se va a reducir esta distensibilidad, ¿sí? Como es el caso de pacientes con edema alveolar. En el caso, por ejemplo, un paciente con edema pulmonar. En el caso de un paciente con atelectasia. En el caso de un paciente con congestión pulmonar. Esta es la gráfica de pacientes con esta patología. Bien, que van a tener una distensibilidad reducida. Es decir, van a ser pacientes donde les va a costar mucho la inspiración y la expiración no va a ser tan problemática. Bien. Ahora, la distensibilidad aumentada es la que vemos en pacientes con patología obstructiva o pacientes, por ejemplo, con enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar, en el asma, la distensibilidad está aumentada porque está aumentado el volumen pulmonar. Son pacientes que van a tener un patrón de presiones totalmente distinto. Son pacientes en los cuales la inspiración no van a tener ningún problema, el problema es de expiración. Bien. Bien. Entonces, ¿por qué no va a tener problema inspiratorio? Porque tiene aumentada la distensibilidad del pulmón. Lo que les va a costar es sacar ese aire que acaban de tomar, que es distinto. En cambio, el paciente con una patología restrictiva le va a costar mucho la inspiración, justamente porque tiene una reducción en la distensibilidad. Bien, necesita una gran presión transpulmonar para lograr un cambio de volumen. Por eso le cuesta la inspiración. En cambio, el obstructivo, con un pequeño cambio en la presión transpulmonar, va a lograr mayores cambios de volumen. Por eso la inspiración es mucho más fácil. ¿Claro? Otro factor importante en la distensibilidad es la tensión superficial. La tensión superficial, como sabemos, es la fuerza que se opone a esa atracción líquido-líquido frente a la atracción líquido-aire. Las moléculas que están en estado líquido tienden a colapsarse, a traerse. Bien. El primer dato de que la tensión superficial era una característica importante en el comportamiento de la distensibilidad se obtuvo cuando en pulmones insuflados con solución salina se encontró una mayor distensibilidad que los pulmones solamente
eh, sin agregarle solución salina y inflados solamente con aire. Bien. ¿Por qué los pulmones que no tenían solución salina tenían una menor distensibilidad? Porque la solución salina había lavado todo el surfactante pulmonar y por eso había aumentado su distensibilidad. Tenían una mayor distensibilidad. Bien. La menor distensibilidad entonces es ocasionada por el surfactante. El surfactante es un fosfolípido que es producido por los neumocitos es producido por los neumocitos, los cuales tienen, aquí vemos claramente, cuerpos lamelados, los cuales elimina, secreta a la matriz, a la matriz intersticial en el alvéolo, y son los que finalmente van a terminar convirtiéndose en este fosfolípido. Bien. Ahora, ¿cómo se sintetizan cómo se sintetiza este surfactante? Se sintetiza utilizando ácidos grasos que provienen del flujo sanguíneo. Por lo tanto, si un paciente tiene una disminución en el flujo sanguíneo, va a tener una menor capacidad para producir cuerpos lamerales y a su vez una menor capacidad para producir agente surfactante. Por lo tanto, la hipoperfusión se asocia a un aumento en la tensión superficial en el pulmón. ¿Cuáles son las ventajas fisiológicas del surfactante? Al reducirse la tensión superficial, se aumenta la distensibilidad. Bien. Se promueve la estabilidad de los alvéolos, dado que los alvéolos se comportan como burbujas, y los alvéolos tienden a colapsarse y a formar entonces, como en el caso de las burbujas más grandes. Entonces es el agente surfactante que va a evitar justamente que se haya un colapso alveolar, ¿sí? Y va a mantener al alvéolo seco, va a evitar la transudación de líquido y va a mantener al alvéolo seco. Entonces, por ende, ¿qué pasa si un paciente no tiene agente surfactante, como ocurre en ciertas patologías neonatales? Va a ser un pulmón rígido, con muy poca distensibilidad, ¿sí? Va a ser un pulmón rígido. Bien, recordemos que el agente surfactante justamente lo que va a permitir es un aumento en la distensibilidad pulmonar. Bien, que se necesite una menor cantidad de presión para lograr un cambio de volumen. Y esto justamente porque disminuye esa tendencia a que se colapse el alvéolo. Si no hay surfactante, entonces los alvéolos tienden a colapsarse y se van a producir atelectasias. Bien. Se van a producir áreas donde, si bien hay perfusión, no hay ventilación. Y además de que cuando no existe surfactante, el alvéolo va a estar húmedo y los alvéolos van a estar llenos de transudados. Bien. De las tres consecuencias de la falta de surfactante es la presencia de un pulmón rígido, donde se necesita un gran cambio de presión para obtener cambios en el volumen, una gran cantidad de atelectasias y un alvéolo lleno de líquidos. El otro mecanismo que contribuye a la estabilidad de los alvéolos es la interdependencia. Bien, cualquier tendencia de un grupo de alvéolos a reducirse, a aumentar su volumen, el resto de la estructura se va a oponer. ¿Sí? Si un grupo de alvéolos, por ejemplo, tiende a colapsarse, se van a desarrollar una serie de fuerzas alrededor de ellos que van a tender a expandirlos, a evitar ese colapso, justamente por el parénquima circundante.
Ahora veamos las curvas de distensibilidad. Bien. Bueno, ahora correlacionemos entonces lo que son las curvas de distensibilidad con lo que serían un espirograma o una gráfica de los volúmenes pulmonares y lo que vemos en una espirometría. Recordemos de que la capacidad pulmonar total en un adulto hombre es de 6 litros, el volumen residual es alrededor de 2 litros o casi el 35%. Bien. En la espirometría, cuando se hace una expiración forzada durante el primer segundo, en condiciones normales, se debe expirar el 80% de la capacidad vital forzada. Bien, eso es lo que conocemos como el BEF1. Bien, y la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada en personas normales es alrededor del 80%. Es decir, repito, en el primer segundo, un adulto sano debe ser, y un niño también debe ser capaz de expirar el 80% de su capacidad vital forzada. Bien, la capacidad vital forzada, como vemos, es alrededor de 5 litros en términos promedio, mientras que en un adulto, mientras que el volumen expirado de manera forzada en el primer segundo es alrededor de 4 litros. Veamos lo que ocurre en una patología obstructiva. En el paciente con una patología obstructiva, habíamos visto anteriormente que se aumenta entonces la distensibilidad, ¿sí? Sin embargo, en verdad, en la gran mayoría de los pacientes, esto solamente en pacientes que están en crisis asmática, va a ocurrir un aumento significativo de la distensibilidad. En un paciente que no está en crisis asmática, usualmente tiene una curva de distensibilidad muy cercana a lo normal. Bien, vemos de que en un paciente asmático, como recordamos, existe un aumento del volumen residual y la capacidad residual funcional, que lo puede llevar a un aumento en la capacidad pulmonar total. Es decir, puede tener hiperinsuflación y puede tener atrapamiento aéreo. Cuando ese paciente realiza una expiración forzada, acordémonos de que el paciente asmático, el paciente que tiene una patología obstructiva, tiene un aumento en la distensibilidad, por lo tanto, inspirar no le cuesta, lo que le cuesta es expirar. Entonces, justamente lo que se va a alterar entonces en la expiración forzada, él no va a ser capaz en el primer segundo de eliminar más del 80% de su capacidad vital forzada. Solamente es capaz en el primer segundo de expirar el menos del 80%, ¿sí? De acuerdo al grado de severidad, entre un 60 y 80%, entre un 40 y un 60 o menos de un 40% de aire que es capaz de expirar en el primer segundo. Por lo tanto, es un paciente que va a tener reducido tanto el BEF1, en el primer segundo no es capaz de botar todo el aire que quería botar, y en relación a la capacidad vital forzada también está reducido. Bien, vemos una reducción en el BEF1 y en la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada. Esto es lo que vemos en un paciente con enfisema. En un paciente con enfisema sí es una patología obstructiva, donde hay destrucción alveolar. En el enfisema, a diferencia del asma, existe un aumento mucho más marcado de la distensibilidad. ¿Sí? Lo vemos gráficamente. Su capacidad pulmonar total es mucho mayor que de los 6 litros normales y el volumen de residual está también supremamente aumentado. En este paciente, entonces, así vamos a ver claramente un atrapamiento aéreo y una gran hiperinsuflación. Es más, es lo que caracteriza justamente el patrón pletismográfico, es la hiperinsuflación que tienen estos pacientes. Y al igual que le ocurre con el paciente asmático, tiene una incapacidad para expirar marcada. Para inspirar no tiene, para expirar es bastante marcado y se va a reducir entonces
la cantidad de aire que puede eliminar en el primer segundo y la cantidad de aire, esa misma cantidad respecto a la capacidad a la capacidad vital forzada. Bien, tiene un patrón espirométrico muy similar al del asmático, pero sí pletismográficamente hay diferencias. Se va a ver una mayor atrapamiento aéreo y una mayor hiperinsuflación debido a esa exageración que tiene de la distensibilidad. Y esto es lo que vemos en un paciente entonces con una patología restrictiva, ¿sí? La fibrosis pulmonar. En este paciente entonces, como veíamos anteriormente, se reduce marcadamente la distensibilidad, la pendiente de la curva presión-volumen está disminuida, que es lo que conocemos como distensibilidad. Él requiere grandes presiones para lograr cambios de volumen, ¿sí? Entonces tiene una incapacidad para inspirar muy severa, ¿sí? Aquí lo vemos, se reduce su capacidad pulmonar total. El volumen residual en la fibrosis pulmonar mantiene la proporcionalidad respecto a la capacidad residual funcional y respecto a la capacidad pulmonar total. Acordémonos que donde cambia el volumen residual en la patología restrictiva es en el paciente que tiene una alteración en la caja torácica, en la cual está disminuido, o un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular en la cual está aumentado el volumen residual, los tres en presencia de una disminución en la capacidad pulmonar total. Este paciente, al contrario, no tiene ningún problema para expirar, su problema es inspiratorio, entonces el BEF1 no va a estar alterado, ni tampoco la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Bien, sí va a existir, entonces puede existir un aumento en la capacidad, en la capacidad vital forzada en términos absolutos, ¿sí? Aquí vemos entonces las cuatro gráficas: un paciente normal, un paciente asmático, un paciente con enfisema y un paciente con fibrosis. ¿Ven? Concluyamos. Entonces la extensibilidad es la relación entre volumen y presión, la resistencia es la relación entonces entre presión y flujo. Esa relación no es lineal, acordémonos que existe una meseta tanto en la inspiración como expiración, de que la distensibilidad es diferencial en la inspiración que en la expiración. Se necesita una mayor presión para realizar cambios expiratorios, como veíamos en el fenómeno de histéresis. En el asma, excepto que esté complicada en un estatus asmático, la extensibilidad normal, en el enfisema va a estar aumentada y en la fibrosis disminuida. Donde se puede profundizar en el libro de John West, existe una exquisita y detallada descripción de todo lo que acabamos de mencionar.